Hola, empezamos a unirnos. Hola, más allá del dolor. Proyecto Cuidar se ha unido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas. 18 personas. Todavía no empezamos. Sabéis que tardamos un poquito en empezar, como 4 o 5 minutos. María, por favor. Pues tardamos como eso, como hay 4 o hay 5, empezamos, ¿vale? Os dejamos un poquito de tiempo para que se conecte el resto de personas. ¿Vale? Mientras, bueno, pues recordar que mañana es el Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante. ¿Vale? Podéis colaborar todavía, poner vuestro granito de arena para visibilizar la enfermedad a través del Pedalea por la espondilitis anquilosante. Si no os habéis inscrito, os podéis inscribir todavía en la página de Conartritis. Aparte de visibilizarla con vuestra foto, tenéis que subir una fotito con el hashtag pedalea y mencionando a Conartritis. Aparte de visibilizarlo, entre todos se sorteará una cámara fotográfica. Así que, pues, es maravilloso. No sé qué hacéis si no os habéis inscrito todavía. A por ello. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Por aquí, Sony 2. Mi espondilitis. Buenas tardes. Acabo de recordar lo del pedalea por la espondilitis. Mi espondilitis, si no lo has hecho, inscríbete. Inscribíos. Vamos a esperar entonces un poquito más. Camino anquilosado. Hola, Camino. 37 personas. Lo mismo te digo, Camino. Si no te has inscrito ya en el pedalea, hazlo. Inscríbete en el pedalea. Vuestras pedaladas cuentan mucho. Seguimos esperando, haciendo un poquito de tiempo. Son 3 minutos. Hay 4. Voy preparando nuestros invitados, que todavía no les veo. Vamos a esperar un poquito. Hola, soy Yago. Perfecto. Ahí estamos para la segunda parte. Mi espondilitis, estoy inscrito. Muy bien. Vale, estupendo. Por aquí tengo una invitación. No puedo aceptarla todavía porque vamos a pillar a nuestros invitados primero. Esperando todavía que vea por aquí al primero. Y empezamos la charla, ¿vale? Aguantamos un poquito. Hola, soy Iria. Hola, Iria. Sony 4. Todavía no tenemos por aquí a nuestro invitado. Todavía no se ha unido el primero. Si vemos que no consigue meterse todavía, pues cambiamos, invertimos el orden, pero vamos a darle ese minuto para, igual que damos minuto para todos, pues también para él, ¿no? Que son y 4, queda un minutito, también esperamos a que se conecte él. Buenas tardes de Abar, buenas tardes. Esperando un minuto más para el resto de la gente que se conecte y nuestro primer invitado. Pues viendo
Viendo que seguramente haya tenido algún problema técnico, pues yo creo que vamos a invertir el orden, ¿de acuerdo? Bien, bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Soy Emi Agüera, miembro del grupo de espondilitis anquilosante de Conartritis, coordinadora nacional de artritis. Os doy la bienvenida a este sexto y último, es el último de los encuentros digitales de la campaña de octubre, mes de la artritis y espondilatitis que organiza la coordinadora junto a asociaciones miembro. Hoy hablaremos de espondilitis, salud digestiva y la ciencia detrás de los tratamientos. Para ello hemos contado con la colaboración de asociaciones como AGAER de Donosti y San Sebastián, AMAPAR Conartritis de Madrid, ARO de Huesca, ASEARPO de Pontevedra y ABAAR, que nos saludaban hace un momentito, de Valencia. Vale, muy bien. El encuentro tendrá la duración de 1 hora. Vale, me estaban hablando por aquí. El encuentro tendrá la duración de 1 hora, ¿de acuerdo? Al finalizar cada charla responderemos a las preguntas que vayáis formulando a lo largo de ellas, por lo que no os preocupéis si no contestamos en ese mismo instante. Así que, pues nada, vamos a comenzar entonces con el doctor González, que sí le veo por aquí, que no... que me dicen por aquí que tiene que ser el doctor González primero, pero es que no le veo. Todavía no se ha conectado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yago González Lama, médico especialista en aparato digestivo de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid. Ese soy yo. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. No faltaría más, un placer. Es la primera vez que me conecto a Instagram, o sea que ya solamente por eso ha merecido la pena ya. Bueno, maravilloso. Estupendo. Estoy a un paso de hacerme de TikTok ya. Solo me falta eso ya. Bueno, pues nos vemos en el siguiente nos vemos ahí. Bueno, pues me gustaría comenzar hablando precisamente sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es y por qué puede interesarle a una persona con espondilitis anquilosante? Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de enfermedades. Seguro que la gente ha oído hablar más de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Son enfermedades inflamatorias crónicas del aparato digestivo que guardan una relación muy, muy estrecha con algunas patologías reumáticas, en concreto con la espondilitis anquilosante. De hecho, con las espondilartropatías en general, especialmente con la espondilartritis axial, también con la espondilartritis periférica. Básicamente, hablando en Román Paladín, con la espondilartritis anquilosante es, digamos, el paradigma de del tipo de artritis que se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es muy interesante que tengamos esto en la cabeza porque un buen número de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen espondiloartritis y de la misma manera un buen número de pacientes con espondiloartritis tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Lo primero es relativamente fácil de identificar porque es un paciente de la consulta digestivo que le duelen las articulaciones, es fácil. Lo segundo a veces no es tan sencillo porque yo siempre digo lo mismo, que levante la mano el que no ha tenido síntomas digestivos en la última semana. Es muy difícil encontrar a alguien que no tenga síntomas digestivos. Por lo tanto, atribuir o darle importancia a los síntomas digestivos que no son muy evidentes en un paciente con espondilitis, puede ser peliagudo y necesita que los reumatólogos que ven este tipo de pacientes estén muy, muy alerta en este sentido, ¿no? Porque la cantidad de pacientes con espondilitis que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y no lo saben, pues no sabemos exactamente cuál es, pero lo que sí sabemos es que no es pequeña y que es muy importante identificar este tipo de pacientes porque sobre todo necesitan más tratamiento o un tratamiento un poquito diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener una enfermedad que dos y por eso es muy importante identificar
qué pacientes tienen las dos enfermedades y no solamente una. Doctor, ¿qué nos puede hacer sospechar sobre la presencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en la espondilitis? A ver, para empezar hay que tener en cuenta que los pacientes con espondilitis no son como la población general, es decir, tienen más posibilidades de tener enfermedad inflamatoria intestinal que el resto. Eso lo sé por diferentes motivos genéticos o de muchos otros condicionantes. A partir de ahí, claro, cualquier síntoma, pues ya puede uno ponerle las orejas de punta, aunque como ya hemos dicho, cualquier persona sin ningún tipo de enfermedad puede tener síntomas digestivos cualquier día. Esto es lo que lo hace difícil, ¿no? Cuando los síntomas son muy evidentes, es decir, un señor que tiene diarrea con sangre, pues es evidente que tiene algo, ¿no? Entonces siempre se ha dicho, no, pues los reumatólogos deberían de mandar a los pacientes que tienen este tipo de síntomas al digestivo. Hombre, no hace falta, ya van ellos. O sea, no. Pero luego hay otro tipo de cosas un poquito más sutiles que pueden levantar la liebre, del tipo un análisis, una PCR en los análisis o parámetros que hablan de inflamación en los análisis cuando no debería, por la espondilitis no debería. Hierro bajo, anemia, este tipo de cosas tienen siempre que hacer pensar en que hay otra enfermedad subyacente. Y algún tipo de espondiloartritis o falta de respuesta a tratamientos, algo que se sale de lo normal en el manejo de la espondilitis, normalmente hace que el reumatólogo sospeche que hay algo más, ¿no? En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy nos faltan herramientas que nos permitan identificar a qué pacientes hay que hacerle más pruebas para buscarlo y a qué pacientes no. Estamos trabajando, muchos grupos en todo el mundo están trabajando mucho de identificar alguna herramienta así, y parece que mucha gente estamos trabajando en darle valor a una determinada proteína en las heces que habla de inflamación intestinal y que ya hace tiempo que es de uso común en las consultas de aparato digestivo, que es una prueba relativamente barata y sencilla y que nos podría ayudar a identificar a buena parte de los pacientes que tienen esta afectación intestinal, aunque no sea demasiado evidente. Doctor, ¿qué implica llegar a ser diagnosticado? Bueno, indudablemente implica si uno tiene dos enfermedades, pues tiene un problema el doble de gordo que si solo tiene una. Eso parece sencillo de comprender. Es verdad que tanto la enfermedad inflamatoria intestinal como la espondilitis comparten muchos tratamientos porque comparten muchos mecanismos íntimos por los cuales se desarrolla la enfermedad. Pero también es verdad que aunque los tratamientos pueden ser muy parecidos, no son exactamente iguales. Normalmente la enfermedad digestiva necesita más carga de tratamiento, suele llevar aparejada una mayor carga de enfermedad y por eso digo que cuando la espondilitis, con lo que uno hace habitualmente, resulta que no le está yendo bien, el reumatólogo normalmente se le ponen las orejas de punta buscando cosas poco habituales, pero sobre todo normalmente son necesarios dosis, por ejemplo, hablando de los anti-TNF, dosis mayores de fármaco, dosis muchas veces combinar con otro tipo de tratamientos. Normalmente hay que seguirse con pruebas específicas del tipo endoscopia digestiva y tal. O sea que claramente tiene implicaciones importantes. Ahora que hablábamos de reumatólogos, ¿cómo debe ser ese trabajo en equipo, ¿no? entre reumatólogos y gastroenterólogos? Bueno, por todo lo que le estoy diciendo es fácil entender que si el reumatólogo no tiene una buena comunicación con el gastroenterólogo y el gastroenterólogo no tiene una buena comunicación con el reumatólogo, pues a los pacientes que tienen los dos problemas les va a ir muy mal. Y incluso a los pacientes que solo saben que tienen uno de los dos problemas, pues les va a ir mal. Entonces es absolutamente imprescindible que los reumatólogos y los dermatólogos que compartimos pacientes tengamos una comunicación fluida, podamos derivarnos pacientes con fluidez, con rapidez, podamos tener acceso el uno al otro para comentar a un paciente y que la otra parte lo resuelva, y sobre todo, y es muy importante, es necesario que el gastroenterólogo sepa algo de espondilitis, un mínimo, y es necesario que el reumatólogo sepa algo de enfermedad inflamatoria intestinal, porque si no es imposible que hablemos el mismo idioma. La verdad que en los últimos años se están haciendo grandes esfuerzos y cada vez hay más gastroenterólogos implicados en temas y en el manejo de pacientes con espondiloartritis y al revés.
¿no? Pero sí que sería muy bueno que este tipo de cosas, de actitudes y de costumbres, usos y costumbres se generalizaran. En las personas con espondilitis, es habitual, ¿no?, que tengan tratamientos sostenidos en el tiempo, tanto de AINES, opioides. Todo esto puede dañar a la larga, a pesar de tomar factor gástricos tanto al estómago como al intestino. Es evidente. A ver, los opioides ejercen un efecto sobre el tubo digestivo que seguro que los toman con frecuencia lo saben, y es que paralizan el tránsito intestinal, se acompañan, a veces parece que decir estreñimiento es una cosa como demasiado banal, pero en pacientes que tienen falta de motilidad intestinal por los opioides, realmente puede ser un problema muy gordo. Puede ser muy gordo, porque además se va increciendo. La única manera de resolverlo es quitando los opioides. Entonces, cuando tienes dolor, entonces es una pescadilla que se muerde la cola, y a veces provoca problemas muy, muy difíciles de resolver por esto que estoy explicando, ¿no? Y además, el consumidor de opioides, lo normal es que con el tiempo cada vez consuma más. Lo normal es que estos efectos cada vez con el tiempo sean mayores. Ya digo que no es raro que se den en pacientes que consumen opioides de manera importante, se den problemas que a veces parecen o resultan muy difíciles de resolver. Lo de los antiinflamatorios, efectivamente, se puede resolver o se puede evitar buena parte de sus problemas con protectores gástricos. Yo siempre digo que cualquier cosa que acabe en prazol nos viene bien. Hay que saberlo tomar. Los prazoles son medicamentos muy seguros en el largo plazo, pero muy pocas personas necesitan tomarlo todos los días de la vida, igual que muy pocas personas necesitan tomar todos los días de la vida antiinflamatorios, ¿no? También hay otra cosa que hay que saber, y es que los antiinflamatorios pueden provocar el mismo tipo de daño que provocan en el estómago y en el duodeno, las úlceras, la gastritis, ese tipo de cosas, pero entramos más avanzados del intestino delgado, en el yeyuno, en el ilion, y pueden ocasionar daño intestinal por antiinflamatorios no esteroideos, y eso sí que no tiene nada que ver con el omeprazol. Es mucho más raro, es mucho más difícil, pero los vemos enteropatía por AINES, y eso sí que no se resuelve con omeprazol, y a veces es causa de suspender tratamientos, lo cual es un problema para este tipo de pacientes que los necesitan tanto. Este es otro de los motivos por los que reumatólogo y gastroenterólogo tienen que estar absolutamente coordinados, porque si no, nos pasamos el día, yo suspendo un tratamiento, tú lo vuelves a poner y el paciente va como una pelota de tenis. Esto no puede ser. O sea, tiene que haber una coordinación fluida, un mínimo de conocimiento de la otra parte, porque si no, no vamos a ningún lado, y poder manejar a un paciente de manera conjunta cuando tienes dos problemas. Es que es tan sencillo como eso. Exacto. Ahí existe, bueno, la verdad es que siempre se habla de dietas, ¿no? En la espondilitis es algo muy habitual hablar de dietas. En la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿hay alguna dieta específica para ese tipo de...? No. Esto me llama muchísimo la atención. Cuando he ido invitado a algún congreso de reumatología, me he dado cuenta que se habla más de dietas y de microbiota intestinal y de cosas que en los congresos de digestivo, de salud. Es muy sorprendente. Lo cierto es que no existe ningún argumento serio que yo le pueda dar a ningún paciente con enfermedad inflamatoria intestinal para que modifique su dieta, más allá de que haga una dieta sana y equilibrada. Se ha visto que la dieta mediterránea está llena de beneficios también en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, y yo siempre me harto de decir que hay que desconfiar de cualquier tipo de dieta que sea restrictiva. Mis pacientes, yo también les digo que tienen la obligación de tener el granero lleno, porque a veces llega el invierno y a lo mejor estás ingresado o te pones malo y tienes que estar sin comer y necesitas tirar de las reservas. Entonces, dieta mediterránea, dieta completa y equilibrada y suficiente. Y cualquier otra cosa no es razonable. Perfecto. Muy claro. Pues vamos a pasar con algunas preguntas que nos han puesto por aquí. Habla aquí, ¿la artritis psoriásica también se asocia a inflamación intestinal de forma similar a la espondilitis anquilosante?
A ver, esto es un melón que se está abriendo recientemente. La artritis psoriásica es más frecuente que la espondilitis anquilosante, ¿no? Hasta donde yo sé. Y normalmente, obviamente, se asocia a psoriasis. La psoriasis es la otra pata de la mesa, junto con la espondilitis y o la espondiloartritis y la enfermedad inflamatoria intestinal. De tal forma que si un paciente tiene espondiloartritis y tiene psoriasis, las papeletas que tiene de tener enfermedad inflamatoria intestinal son claramente mayores que las de cualquier vecino. Luego, el sentido común lleva a pensar que cualquier artritis psoriásica con psoriasis y tal, pues puede tener enfermedad inflamatoria intestinal con más facilidad que los demás. ¿Cuál es la prevalencia exactamente? Yo diría que esto no lo ha mirado nadie. Y sería un estudio muy interesante y con impacto clínico relevante. Muy bien. Aquí tenemos otra. Preguntan por los efectos secundarios de los acabados en parazol. Bueno, pues tienen mucha leyenda negra los parazoles, no es para tanto. Si se toman bien, o sea, yo siempre digo, número uno, la cantidad de millones de personas en el mundo que lleva tomando desde hace décadas omeprazol nos permite saber que se trata de un tratamiento seguro. Es decir, hay pocos tratamientos en el mundo que podamos hablar con más seguridad sobre su seguridad, precisamente por la cantidad de gente que lleva tomando esto desde hace muchísimos años. Sí. Esto no quiere decir que se puedan tomar sin control, impunemente, esto no. Existe lo que se llama el uso racional de los inhibidores de la bomba de protones, que se basa en que prácticamente nadie o muy poquita gente tiene que tomar omeprazol todos los días de la vida. Omeprazol o cualquier prazol todos los días de la vida. Muy poca gente, por algunas situaciones muy concretas. Normalmente cuando uno toma estos prazoles los toma por temporadas, los debería tomar por temporadas. Eso es lo razonable, tomarlo cuando tienes síntomas, cuando tienes ardores, cuando tienes reflujo, cuando tienes que tomar antiinflamatorios y los tienes que tomar, perfecto, por temporadas. Y cuando se acabó la temporada, lo debes dejar tomar, hacer vacaciones de fármaco, sabiendo que ni el reflujo, ni la acidez, ni nada de esto se cura, con lo cual vas a volver a necesitarlo de nuevo. Pero si has hecho un periodo de descanso en medio, pues puedes ir tomándolo y dejándolo, que es la manera racional de tomarlo. Eso y la dosis mínima eficaz, porque se venden dosis muy variopintas de pastillas y la gente se atiborra sin ningún tipo de justificación. Y realmente, si buscas una dosis mínima eficaz y lo tomas solo cuando lo necesitas, por temporadas, porque los síntomas suelen ser por temporadas, es un tratamiento muy, muy, muy seguro. Perfecto. Contestado. Aquí preguntan por la prueba, por la prueba que decía en heces. En heces determinamos una proteína que se llama calprotectina, que es un producto de la degradación de los linfocitos, de los leucocitos, de las células blancas, de tal forma que si hay muchas células blancas en la pared del intestino, es decir, si hay mucha inflamación en la pared del intestino, esta proteína está en concentraciones elevadas en las heces. Y de tal forma que se ha podido comprobar que existe una relación lineal, es decir, que cuanto mayor es la inflamación, mayor es el nivel de calprotectina. Y cuanto menor es la inflamación, menor es la cantidad de calprotectina. De hecho, lo utilizamos nosotros para monitorizar la respuesta a tratamientos, para monitorizar pacientes que están en remisión y saber que efectivamente están en remisión. No llega a ser tan fiable como una endoscopia para ver lo que pasa dentro del intestino, pero me da mucha información que en determinados escenarios me vale igual. Con lo cual, para nosotros es cada vez más una herramienta insustituible en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces, esta información, si resulta que la aplicamos a pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal, nos puede permitir identificar a aquellos pacientes que tienen muchas posibilidades de tener algo inflamado en el intestino. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, si tienes espondilitis y no te va bien, o aunque te vaya bien, te hacen una calprotectina y la tienes elevada, ojo, porque a lo mejor tienes algo. Eso se está intentando validar en diferentes estudios, por grupos diferentes a lo largo de todo el mundo, para validarlo como herramienta de screening, de despistaje
de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con enfermedades asociadas, como la espondilocardititis es el ejemplo más bueno, pero podría ser la psoriasis o la artritis psoriásica. Sí. Pero esto todavía no hemos llegado ahí, pero es el camino, estoy seguro. Bueno, pues vamos a por una última y ya la dejamos. Aquí hablan del metotrexato, perdón. ¿Nos puede afectar de manera más grave el COVID? Aquí hemos metido un poco el COVID, que es lógico ahora mismo. suena Todo es por todas COVID ahora partes. mismo. Sí, es Sí, todo COVID. a ver, cualquier fármaco inmunomodulador nos tiene que poner en especial sobreaviso de cara a cualquier infección y en época de pandemia, pues más. Es decir, si estamos alterando la respuesta inmune natural frente a cualquier infección en general y viral en particular, pues tenemos más posibilidades de contraer la infección, incluso más posibilidades quizá de que esta infección se desarrolle mal. Lo cierto es que esto se ha visto en diferentes estudios, hablo por enfermedad inflamatoria intestinal, Sí, diferentes registros a nivel mundial, estoy seguro que hay equivalentes en espondilitis y en artritis reumatoide, etcétera. Y lo que se ha visto es que si realmente hay fármacos más peligrosos de cara al virus, si hay uno que tuviera que elegir, no sería el metotrexate, sino los corticoides, ¿no? Los corticoides asocian mortalidad si te pillas el bicho. Sin embargo, el metotrexate, yo creo que lo razonable es pensar que puede aumentar el riesgo de contraer la infección y puede aumentar el riesgo de que evolucione mal. Luego, aquellas personas que toman metotrexate, como cualquier otro inmunomodulador, deben extremar las precauciones. No, que como siempre aprovecho, ya que tengo aquí un minuto, aprovecho para mascarillas, lavado de manos, sal solo a lo que es imprescindible, no te mezcles con todo el mundo, solo con tu grupo, tu núcleo, en fin. exacto. Y ya que estoy, ojo con las mascarillas, por Dios bendito, mascarillas que sirvan para algo, que las sé que son muy bonitas. Sí, que son muy bonitas, pero que no valen. Exactamente, exactamente. Los que yo siempre Que digo a tienen mis que ser pacientes útiles, no que hagan juego, exacto, ¿verdad? Con la exacto, ropa. exacto, justo. En mis pacientes con inmunomoduladores siempre les digo, o sea, tira esa mascarilla ahora mismo, vete a Amazon, cómprate unas FFP2 y vete a los Sí. sitios con FFP2. Primero, vete solo si tienes que ir obligatoriamente y si no, pues, y si tienes que ir con FFP2 y tu botecito de gel. Yo voy a hacer un vídeo porque me paso el día repitiendo lo mismo. En bucle. Pues, doctor González Lama, ha sido un placer No, tenerle el con placer ha sido nosotros. mío, por Dios, está muy a gusto. Muy bien. Pues nada, nos vemos en TikTok entonces. Fenómeno, cuando lo haga en TikTok me avisa, no me lo pierdo. Perfecto. Un saludo Pues para nada, todos, un un gusto. saludo. Hasta Hasta la pronto. próxima. Bueno, pues llegamos al Ecuador y 28. Vamos bien de tiempo. Vamos a pasar a hablar de ciencia. Para ello vamos a dar pie a nuestro siguiente invitado. Esperando que entre. Tenemos aquí esperando a Diego Clemente López, que pulse aceptar y nos vemos en unos segundos. Voy a cancelar la propuesta y voy a hacerla de nuevo. Enviar solicitud. Ahora sí. Ahora.
Ahora nos vemos. Muy buenas tardes. Doctor Diego Clemente, biólogo especialista en autoinmunidad, director del grupo de neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo también soy nuevo en esto del Instagram. ¿También nos vamos a ver en TikTok o no? Pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo no digo que no a nada. Perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos comenzar, ¿no? Sí. Yo creo que algo muy habitual, ¿no? Y que preocupa, ¿no?, a las personas con enfermedades autoinmunes es de dónde se originan, de dónde vienen estas enfermedades y por qué no sabemos su origen. Pues mira, antes de contestarte me gustaría decir una cosa. Quería agradeceros que deis voz a los científicos en vuestros directos de Instagram, porque los médicos son médicos, ejercen un oficio muy importante, pero no son científicos. Los científicos somos los que estamos en los laboratorios haciendo los experimentos y tratando de buscar respuestas a distintas preguntas, y somos los que sabemos de las células, los que sabemos de cómo funcionan las cosas dentro de las propias células o de los tejidos, y está muy bien que hayáis pensado en dar voz a un científico. Eso os lo agradezco muchísimo de parte de mi gremio, ¿no? Y además dice mucho de una asociación o de un grupo como el vuestro dar voz a este tipo de personas como yo, porque habéis dado un paso más allá. Eso está clarísimo. No solo pensar en tratamiento, sino también en pensar en las preguntas de la ciencia. Y respecto a lo que me preguntas, sí, pues es una gran pregunta, que junto a por qué se extinguieron los dinosaurios y hasta cuándo vamos a estar en el mundo, pues son las grandes preguntas de la humanidad que le puedes preguntar a un biólogo. Realmente son difíciles de saberse porque son muy traicioneras las enfermedades autoinmunes. Pensemos que es algo de nuestro propio organismo, una proteína o cualquier molécula de nuestro organismo que de pronto la consideramos como extraña. Nuestro propio organismo la considera como extraña. Por tanto, es difícil encontrarlas, es difícil encontrar el origen de estas enfermedades desde el punto de vista de que no deberían de existir todo este tipo de moléculas que producen la autoinmunidad. Entonces, principalmente es porque es bastante difícil encontrar cuál es la molécula concreta, si es que es una solo en cada enfermedad, la que es la causa de la enfermedad concreta. Es difícil. Te quería preguntar también, porque esto debe ser, no sé, ¿cómo hacéis para crear o no sé si desarrollar un nuevo medicamento biológico? Pues mira, el término, ¿no? El término es desarrollar, más que crear, ¿no? Sí, nosotros digamos que el medicamento lo desarrolla globalmente la industria farmacéutica. Nosotros lo que hacemos es hacer descubrimientos de lo que sea, ¿no? Lo primero que tienes que tener es una idea, que para eso ya puedes tener muchos millones, que si no tienes la idea no hay manera de conseguirlo, ¿no? Lo siguiente, que una vez que tienes la idea, que es lo más valioso de todo, es tener medios para desarrollarla. Entonces, lo primero que haces es, tienes una molécula, cualquiera, la que tú consideres que puede tener un interés para un estudio, y empiezas por lo más sencillo de todo. Empiezas por experimentos en el laboratorio, pues en el caso de vuestra enfermedad, pues yo quiero ver si la molécula X es antiinflamatoria, que es lo que buscan los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria. Entonces, lo primero que hacemos es mirarlo en plaquitas pequeñas en la sala de cultivos, cultivando celulitas, y podemos ver si las células están inflamadas o no. Es que ya incluso en las células se puede ver, dependiendo de lo que producen. Si nuestra molécula funciona muy bien a nivel in vitro, lo que hacemos es probarlo en un modelo animal. Entonces, para que un medicamento llegue a la farmacia hay que probarlo primero en animales, evidentemente, ¿no? Si la molécula funciona, pongamos que es un anticuerpo. Pongamos que es un anticuerpo, como muchos de los biológicos que se utilizan en una enfermedad como la espondilitis o también en la esclerosis múltiple, que es en la que yo trabajo.
Si funciona en el animal de experimentación, si mejoran los síntomas del ratón, los parámetros que tú quieres analizar en ese ratón, pues eso ya lo mandas a publicar a una revista científica y te la evalúan tus compañeros y si todo va bien, si les consideran que es interesante, lo terminas publicando y ya tienes tu super anticuerpo que cura a los ratones. Ahora necesitas, o que ayuda a los ratones, ahora necesitas que funcionen las personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un anticuerpo es una proteína que está formada por un montón, una cadenita de unas moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos de ese anticuerpo y le quitamos todo lo que le sobra, todo lo que sea de ratón y que solo dejamos la parte del anticuerpo que hace la función concreta, la función en este caso antiinflamatoria. Quitas todo eso y le añades una proteína similar, pero de humano. Esto se llama humanizar un anticuerpo. Y entonces pasa del guarritumab al guarritazumab, ¿vale? Se cambia de nombre. Una vez que tienes el anticuerpo humanizado, que tiene todo de humano menos un trocito pequeño que es lo que funciona, que es de ratón, eso lo vuelves a probar en ratones otra vez, en animales de experimentación, para ver que siga teniendo efectividad. ¿Por qué hay que humanizar un anticuerpo? Porque si tú no lo humanizas y se lo pinchas a una persona, se lo inyectas a una persona, pueden ocurrir dos cosas. Lo menos grave es que tu propio sistema inmune lo elimine, porque ve que es de un ratón y lo elimina. Lo más grave es que tiene un shock anafiláctico, un proceso inflamatorio muy grave y que por tener una proteína extraña de un ratón, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si este anticuerpo humanizado funciona, entonces lo que haces es buscar dinero para que se puedan realizar los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos, que eso ya lo habréis oído hablar más habitualmente, tienen distintas fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, y si todo va bien, pues ese anticuerpo pues llega a la farmacia hospitalaria. Y es un proceso que tarda, si todo va bien, si tienes el dinero suficiente y la gente trabajando con los contratos adecuados, puede ser la parte de ratones que llamamos preclínica, unos 10 años, puede ser. 10 años. Pueden ser 10 años, pueden ser 5 si tienes suerte. Y la parte clínica, la parte de los ensayos clínicos, desde que tú llegas a tener tu anticuerpo y lo quieres probar en las personas y que funcione, si todo va bien, pueden ser otros 10 años. Con lo cual estamos hablando de mucho tiempo para desarrollar una molécula y, por tanto, mucho dinero. Desde luego. Hallazgos que habéis hecho en diferentes investigaciones sobre una enfermedad pueden ser útiles para cualquier otra. Es decir, por ejemplo, me decías que trabajabas sobre todo con esclerosis. ¿Puede que un hallazgo de la esclerosis pueda valer para la espondilitis anquilosante? Pues yo creo que sí. En general, la ciencia hay que apoyarla como una actividad que sirve para mejorar la vida de las personas, tenga una utilidad a corto plazo o la tenga a largo plazo. Voy a poner dos ejemplos de dos hallazgos que fueron dos casualidades y que han cambiado la vida de la gente. Una fue, mientras se estaba estudiando, había un grupo de investigadores dirigido por un investigador mexicano, un químico, que estaba estudiando cómo es la composición de la atmósfera y cómo afectaban unos gases que se llamaban CFCs, que a todos nos suenan. Los CFCs, que es el gas que tenían los frigoríficos y las lacas para el pelo y tal. Entonces, intentando descubrir eso e intentando ver cómo afectaban a las capas de la atmósfera, descubrieron que existía una cosa que se llamaba agujero de la capa de ozono. Y fue fortuito, no se lo esperaban. Y encontraron el agujero de la capa de ozono investigando algo que a nadie le importa. A nadie le importa cómo los CFCs afectan a la propia atmósfera. Y el otro ejemplo súper interesante, que este año ha sido premiado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, es la edición genética CRISPR, que se llama. ¿Y qué es esto? Pues había hay un microbiólogo español que no le han dado el premio Nobel injustamente, tendría que estar dentro del grupo de personas a las que se lo han dado, que estaba estudiando las bacterias de las salinas de Santa Pola. Fíjate tú qué interesante. A nadie le importan las bacterias de las salinas de Santa Pola, salvo a los microbiólogos, como esta persona, ¿no? Francis Muller. Sí.
¿Y qué descubrió? Pues que había unas cosas entre esas bacterias, ahí hay muchos tipos de bacterias, y que unas se atacaban a otras cortando su material genético, con unas tijeritas moleculares que cortan el ADN de las bacterias en trocitos pequeños. Bueno, pues ese descubrimiento, que en principio era muy interesante para los que estudian las bacterias y la ecología de las bacterias, hoy en día es una de las herramientas más prometedoras para curar enfermedades que tienen un origen genético de un único gen, monogénicas. Es decir, voy a arreglar con esas tijeritas moleculares, cortando un trocito de gen aquí y un trocito de gen acá, puedo hacer que esa persona deje de tener esa enfermedad, deje de tener una enfermedad. Y esto se descubrió mirando bacterias en una salina en Santa Pola. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que todos los descubrimientos tienen una utilidad a corto, medio o largo plazo. Pero en el caso de las enfermedades inflamatorias está todavía más claro. ¿Por qué? Pues porque hay todas las enfermedades a día de hoy en las que estudiamos en nosotros, que son del sistema nervioso, se han visto que son enfermedades que tienen procesos inflamatorios, todas ellas. Entonces, algo que sirve para bajar la inflamación en una enfermedad como la esclerosis múltiple podría servir para bajar la inflamación en una enfermedad como la espondilitis. De hecho, nosotros estamos estudiando unas células en el laboratorio que se llaman células mieloides supresoras, que sirven, que a nosotros nos estamos ayudando a predecir a los neurólogos cómo de agresiva va a ser la enfermedad en los pacientes. Y que también se ha visto que funcionan en uveitis, en artritis, en espondilitis no se ha estudiado, pero que son células que controlan la inflamación y que yo creo que también podrían tener un papel importante en la espondilitis. Por tanto, apoyar unas ramas sirve para las otras. Y además hay fármacos que ya vienen de otras enfermedades, que vienen del cáncer, por ejemplo, y que se prueban en otras. Las compañías farmacéuticas invierten tanto dinero que quieren que una molécula les sirva para 6 o 7 enfermedades diferentes. Y entonces, al final hacen los ensayos secundarios y a veces funcionan. Pues he escuchado también en la conversación anterior con el doctor González la palabra microbiota. ¿Qué es y en qué puede ayudar a una persona con espondilitis? Bueno, pues mira, nosotros los seres humanos somos millones y millones y millones de células. Pero eso no es nada comparado con los trillones y trillones de bacterias que tenemos en nuestro tubo digestivo. El conjunto de todas esas bacterias del tubo digestivo es lo que se conoce como microbiota. Y eso es un ecosistema muchísimo más complejo que la selva amazónica o que los arrecifes de coral, que son los ecosistemas más complejos que hay en la naturaleza de la que nosotros vemos. Entonces hay decenas y decenas de especies de bacterias diferentes conviviendo unas con otras en armonía, en general en armonía. Entonces, la microbiota es eso, el conjunto de bacterias y de microorganismos, no solo bacterias, que viven en un lugar determinado. También pueden ser las de la piel, por ejemplo, la piel también, o otras mucosas, no solo las digestivas. Entonces, eso es un poco la microbiota. ¿Y eso en qué puede, exactamente, en qué puede ayudar a las enfermedades autoinmunes? Pues mira, en primer lugar, el tubo digestivo es un lugar de contacto con el exterior. Sí. Eso está claro, ¿no? Entonces, si dependiendo, en el caso de la esclerosis múltiple, se está incluso barajando que la microbiota pueda darnos la respuesta a cuál es el origen de la enfermedad. Ya ha salido algún artículo científico que demuestra cómo modificaciones en algunas de las moléculas en las que trabajan estas bacterias pueden estar relacionadas con el origen de algunos tipos de esclerosis múltiple, ¿no? Otra de las cosas para lo que te puede servir es porque tiene interés, en el caso de la esclerosis múltiple, es porque se ha visto que en hermanos gemelos, que uno tiene la enfermedad y el otro no, y que viven en el mismo núcleo familiar y por tanto más o menos comerán lo mismo y están en el mismo sitio, el que tiene la enfermedad tiene unas bacterias y el que no tiene la enfermedad tiene otras bacterias en su organismo. Y también se ha visto cómo esto también se ha visto en Parkinson, por ejemplo, en modelos animales de Parkinson,
cosas que no te imaginas para nada que puedan tener que ver con la microbiota o con la inflamación. Y dependiendo del tipo de bacterias que tiene uno en su organismo, puede desarrollar una enfermedad u otra. Y por tanto, dependiendo del tipo de bacterias que uno ingiera o que uno potencie en su organismo, podría tener relación con una mayor o menor inflamación, porque hay inflamación intestinal, como nos acaban de contar, y esta inflamación tiene que ver con los trillones, no van a estar allí ajenas a lo que pasa en el intestino. Hace unos años salió un artículo científico buenísimo que demostraba que los ratoncitos que crecían sin bacterias en su intestino tenían alteradas las células de su cerebro. Impresionante. O sea, nacer sin microbiota hacía que algunas células de tu cerebro, concretamente las que están relacionadas con la inflamación, que son como los centinelas del cerebro, pues se veían muy poco desarrolladas con respecto a los ratones que habían nacido con microbiota. Por tanto, hay una comunicación total entre las bacterias y el sistema nervioso y viceversa, entre el sistema nervioso y las bacterias. Y lo mismo con el sistema inmunitario. Y teniendo en cuenta esto, puede ser que en un futuro, a un futuro a corto plazo o a largo plazo, se tenga en cuenta la microbiota para estos tratamientos e incluso dietas. Yo creo que sí. Hablo yo no soy experto en microbiota. Hemos tenido alguna colaboración al respecto, pero pequeña. Nosotros, uno de los métodos que podría servir para utilizar la microbiota es el uso de probióticos. Los probióticos, que ahora están muy de moda, pues son unas estirpes, unas especies de bacterias concretas que te tomas por la boca, vamos, que te las bebes y que te crecen en tu tubo digestivo, y que eso puede hacer que te baje o te aumente la inflamación, normalmente que te la baje, ¿no? Entonces, los probióticos podría ser una buena alternativa de futuro. Otra es claramente la dieta. Somos lo que comemos. Eso está, bueno, todos lo sabemos, todos lo vivimos, todos sabemos lo que pasa cuando comes unas cosas y después haces la digestión, y todos sabemos cómo te encuentras cuando comes de un determinado tipo de cosas u otras. Entonces, eso, la dieta, sin yo decir que vaya a ser un tratamiento reemplazador, sí que puede ser algo complementario a los tratamientos antiinflamatorios. Y por último, lo más llamativo de todo, por el nombre sobre todo, porque luego no es para tanto eso, ¿no? Si tú, imaginaos un paciente que, como os digo, que tienen dos hermanos gemelos, uno tiene la enfermedad y el otro no. Sí. Bueno, pues le analizamos al paciente a la persona que no tiene la enfermedad, analizamos al que tiene la enfermedad, vemos qué bacterias tiene y qué bacterias no tiene. Pues si vemos la persona que no tiene espondilitis, por ejemplo, y me invento, la persona que no tiene espondilitis tiene las bacterias A, B y C, y la persona que tiene espondilitis le faltan la A, la B y la C. ¿Podría ser que si le metemos a ese paciente las de la A, la B y la C, se convierte como su hermano gemelo y le baja la inflamación a ese paciente? Pues eso se consigue con una cosa que se llama trasplante de heces, que no es que te trasplanten la caca, es simplemente que en las heces de las personas sanas se aíslan determinadas bacterias, y esas bacterias son las que luego se convierten en una pastilla y te la ingieres para trasplantarte realmente las heces. Con lo cual, la microbiota creo que es uno de los acontecimientos. La relación de la microbiota con la inflamación es una de las cosas que más va a dar que hablar en un futuro, pero no sabemos cuánto va a dar que hablar y de qué tipo de cosas van a dar que hablar. Sí, entonces hablamos de un futuro, pero no sabemos exactamente el tiempo ni en qué. No, porque todo depende del dinero que se invierte en ciencia. Esto es así. O sea, no sé si es directamente proporcional, yo diría que es exponencial, porque a un científico le das unos pocos euros y se inventa lo que haga falta por hacer investigación. O sea que... Podemos pasar con algunas preguntas que tenemos por aquí. Dice... ¿Por qué esa parte antiinflamatoria que tomamos del ratón no la tomamos de otro humano y así no tener que humanizarlo? Pues esa es muy buena pregunta.
Esa es muy buena pregunta y es el futuro de los... Ya hay anticuerpos totalmente humanos. Ya hay anticuerpos totalmente humanos. Entonces, evidentemente, lo primero, las personas que decidieron o que vieron, para que os hagáis idea de lo importante que es este paso porque ahora todo el mundo recibe, o con más o menos frecuencia, ¿no?, los anticuerpos, estos monoclonales, los biológicos, pero sí, es que eso fue un descubrimiento tremendo, la existencia de eso, porque antes todas las moléculas antiinflamatorias iban contra todo en general, y estos anticuerpos van contra una cosa en concreta, en particular, y eso hace que tengas unos efectos secundarios diferentes, aumentas la eficacia, aumentas un poquito aumentas también el peligro de las moléculas, pero aumentas mucho la eficacia. Entonces, la persona que descubrió que poder pasar de un anticuerpo de un ratón y humanizarlo, también recibió el premio Nobel. O sea, estamos hablando de cosas muy gordas, muy gordas, muy gordas. Y evidentemente el siguiente paso era evidente, pues vamos a intentar introducir anticuerpos humanos. Entonces, esa pregunta es súper buena porque realmente ya se está haciendo. En esclerosis múltiple los últimos que están llegando ya son anticuerpos de humano. Y evidentemente el rechazo, el que el fármaco deje de funcionar o que sea eliminado por tu sistema inmunitario, pues se reduce bastante más que si es un humanizado, y no te digo que si es uno de ratón. Desde luego, eso es una noticia extraordinaria. Vamos a ver. Hay aquí muchos comentarios de que les está encantando, que alucinan. Me alegro. La verdad es que es ciertamente fascinante, ¿no?, escucharlo. Los científicos... No es algo que lo escuchamos habitualmente y claro, cuando lo escuchas de inicio, la verdad es que gusta. Los científicos estamos un poco ocultos. También somos personas que en general, hay mucha gente que le gusta estar en el laboratorio y no salir y exponerse a este tipo de cosas, pero por eso creo que traed más científicos a vuestros directos, porque en cuanto nos ponen un micrófono delante no paramos. Bien. Dicen por aquí, vamos a ver. ¿Qué causa peores efectos secundarios? ¿Los biológicos o medicamentos tipo metotrexato? Bueno, ¿son biológicos o otros tratamientos? Sí. Vale. Son diferentes. Yo voy a contar el caso de la esclerosis múltiple, que es la que conozco, sí, porque no quiero meter la pata con vuestros tratamientos. Los tratamientos de primera línea, que son los primeros que llegaron, para que os hagáis, en la espondilitis no sé cómo será la historia, pero en esclerosis múltiple solo hay tratamientos buenos, por decirlo así, desde hace 22 años. O sea, nada. Eso es nada de nada. No. Y los primeros pues fueron la bomba, evidentemente el interferón beta, que fue el primer tratamiento, y todavía se da. Son menos eficaces y lo que pasa es que son inespecíficos. Afectan muchos aspectos diferentes de la inflamación. Y la inflamación no es un proceso ni bueno ni malo. La inflamación es un proceso biológico por el cual el organismo trata de que un tejido, en vuestro caso las articulaciones, pues vuelva a su estado normal. Para eso sirve la inflamación. Cuando tú te pillas un dedo con una puerta, se te inflama y luego se te desinflama. El problema de las enfermedades inflamatorias es que no se desinflaman. Es una inflamación crónica y es bueno buscar los mecanismos que produzcan esta antiinflamación. Los anticuerpos o los medicamentos biológicos tienen menos efectos secundarios, digamos, de los más banales o de los menos graves, por decirlo así. Sin embargo, son medicamentos más peligrosos. Son medicamentos más peligrosos porque son muy potentes. Bueno, lo vivís en vuestras carnes, lo potentes que son. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos y además estás afectando una parte del sistema inmunitario y los ensayos clínicos son ensayos a 6 meses, a 1 año, y hay gente que está tomando estos fármacos años. Y eso
también es peligroso. Hay que ir evaluándolos cada poco tiempo cómo van funcionando. Pero lo más importante es que se ha ganado eficacia y se ha perdido un poco de seguridad con estos fármacos. Pues perfecto, pues con esto hemos llegado al final. Pues qué pena. La verdad es que ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias por sumergirnos, ¿no? en el mundo de la ciencia y mostrárnoslo. Nada, a vosotros por la invitación y por el trabajo que hacéis. No, gracias al tuyo, vamos, al vuestro, porque al final es muy importante, ¿no? Al final es el primer eslabón, ¿no? De una cadena imprescindible en nuestras vidas. Sí, la verdad es que el trabajo de los laboratorios científicos que trabajamos con ratoncitos y células sin nosotros no habría todas las moléculas que luego hay en la farmacia. Que luego hay. Así es. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a vosotros. Adiós. Muy bien, pues se está cortando la emisión. Nos ha quedado un poquito en el fondo. Se ve que se ha quedado en el fondo. Ahora, perfecto. Bueno, pues recordad que si se ha quedado alguna pregunta en el aire, que seguro que sí. Preguntaban por ahí, he estado leyendo una pregunta de una persona que preguntaba, decía que por su tratamiento, que cuando se le iban a poner, pues hombre, o sea, lamento decirle no que estas charlas, pues no podemos decirle cuando le van a poner su tratamiento, eso se verá con su reumatólogo. Ya me gustaría a mí poder decirlo, incluso poder decir del mío. Así que bueno, lo siento por esa parte. Y al resto, lo dicho, ¿se ha quedado alguna pregunta en el aire? Por favor, escribid a saipar@conartritis.org. Responderemos con la mayor celeridad. 57, nos quedan 3 minutos. Bueno, pues deciros que esto ha concluido, ¿no? Octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis. Quiero decir, muchas gracias Conartritis por haberlo hecho posible, ¿no? Han sido 6 encuentros, 6 charlas con 12 invitados, de los que quiero volver a decirles desde aquí gracias. Gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Gracias también a las empresas farmacéuticas colaboradoras como AbbVie, Biogen, Bristol, Myers, Skip, Galápagos, Gebropharma, Janssen, Lilly, MSD, Mylan, Nordic Pharma, Pfizer, Roche, Sandoz y Sanofi Genzyme. Volver a agradecer a Conartritis, ¿no? Por haber pensado en mí para estar al frente, ¿no? Ser la cara visible de todo esto. Espero haber estado un poquito, por lo menos, a la altura. Muchas gracias también a vosotros, ¿no? Por querer informaros y formaros y estar ahí tarde tras tarde. Muchas gracias también por eso. Para mí ha sido un placer. Y nada más, solamente despedirme. Un abrazo a todos y hasta siempre.